Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Pablo Iriart. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana. Muy buenas noches. Gracias, un gusto estar de regreso. El día de hoy, inusual conferencia de prensa en Palacio Nacional, el equipo saliente, el presidente y su gabinete, y el equipo entrante, el presidente electo y su gabinete, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta entre los dos equipos. Y fíjese, son dos visiones, dos modelos, dos perspectivas que se enfrentan, pero según observamos hoy, en el marco del respeto y de la institucionalidad. Hubo detalles muy interesantes, por ejemplo, el de la reforma educativa. El equipo saliente dice que pues continuará el modelo según lo marca la ley y la Constitución. El equipo entrante dice será abolida, será cancelada, habrá una nueva reforma que se presentará y que incluya las voces de los maestros, dijo el presidente electo. Sobre el nuevo aeropuerto, las obras continuarán, dice el equipo que sale, pero el equipo que entra dice habrá una consulta pública y que la gente decida. Visiones contrastantes, Pablo. Así es. El evento fue, me parece, de una singular importancia republicana. El presidente saliente, todavía es presidente constitucional, claro, con su gabinete, y el presidente electo, el triunfador de las elecciones, con su gabinete, luego de ser antagónicos en el proceso electoral, ahora reunidos en Palacio para una transición tersa como la que se merece el país después de tantos años de golpeteo político. Me da gusto que así suceda. Creo que a prácticamente nadie, algunos sí que hubieran preferido el choque, la confrontación, sobre todo en el ala ultra de López Obrador, pero afortunadamente así se desenvuelven las cosas y ya comentaremos sobre las reformas. Pareciera normal, pero no lo es. No lo es, es extraordinario, es inédito. Así no son las transiciones, no eran las transiciones en México. Las transiciones eran a veces tormentosas. Simplemente hay que recordar aquella de 1994, cuando dos gobiernos del mismo partido entran en cortocircuito y tuvimos el error de diciembre, la crisis, en fin. Y en parte deriva de una singularidad en México. El periodo de transición es muy largo. Tan largo que este es el último de 5 meses. No tendremos más transiciones de 5 meses como las que tenemos hoy. Hay que recordar, se reformó la Constitución y López Obrador va a ser el presidente que menos tiempo dure en el gobierno. Vamos a ver. Desde que hay sexenios. Qué mañoso, qué desde que hay sexenios. Serán 5 años y 10 meses. Al menos este es el periodo constitucional. 5 años 2 y 10 meses menos durará la próxima transición. 2 meses menos, 3 en lugar de 5, que ya se va a los estándares. No estaremos como en Francia, que es prácticamente que es una semana, sí. Una semana después. Pero en Estados Unidos son 2 meses y fracción. De noviembre a enero, sí. En Brasil puede ser 1 mes y medio, más o menos. Entonces, en casi todos los lugares donde hay gobiernos presidenciales, con régimen presidencial, las transiciones son relativamente cortas. Parte de la problemática de las transiciones en México era la extensión, son largas. Muy prolongadas. Y eso da lugar a estos vacíos de poder, a estas indefiniciones, que afortunadamente en este caso no se han dado, porque lo que ha habido es este hecho inédito de coordinación, de gobiernos que tienen visiones diferentes, donde no solamente es un cambio de administración, sino probablemente de visión completa respecto a lo que cada quien quería y quiere del país, y a pesar de eso se ha logrado esta tersura, esta manera tan suave de llevar los procesos. Ojalá siga así. Ojalá y siga así. Ya durante el periodo de sesiones. Que lo que marca ahora es el inicio formal de los dos equipos en esto que llamamos entrega-recepción, y de aquí así nos iremos hasta diciembre, ¿es correcto? Sí, eso fue lo que señalaron hoy, que a partir de este lunes comienza el periodo institucional formal, donde ya no solamente habrá reuniones de los presidentes, sino cada secretario o director de empresa, etcétera, tendrá su homólogo con el cual irá
platicando los términos del proceso de entrega-recepción. Oye, no sé si ustedes tengan este dato y si lo sepan, pero nadie ha dicho nada al respecto. Con la victoria de Vicente Fox y en aquella transición totalmente inédita también, porque pues nunca había pasado y no se sabía dónde trabaja el presidente electo, o tiene un presupuesto, no, y ahí se tuvo que improvisar y Ernesto Zedillo le entregó una suma de dinero a Vicente Fox, de la que por cierto nunca rindieron cuentas, pero hoy se establece que la administración saliente pone a disposición de la administración entrante una serie de recursos técnicos, oficinas, espacio, líneas, vehículos e incluso presupuesto si es necesario pagar gente. ¿Sabemos algo de eso? Sí, claro. Por ley está establecido. Ajá. Y en el presupuesto 2018 aparecía la partida, son 150 millones de pesos. No hay espacios físicos, simplemente hay el proceso Dinero. a través del cual se entrega este monto y el equipo del presidente electo decide pues cómo asignarlo. Hasta ahora no se sabe que lo haya recibido, pero no ha habido ninguna expresión de rechazo por su parte, ¿verdad? de Y lo que López sí hemos Obrador. visto es que él ha seguido trabajando en su casa de campaña original. Sí. Pero nadie ha hablado de esto, no les llama la atención, nadie ha dicho, aquí está la entrega de este fondo y lo recibe el equipo entrante y lo va a administrar, como calladitos, ¿no? Pero seguramente pues, lo sabremos porque tiene que rendirse cuentas. En el caso de Vicente Fox hubo una anécdota muy curiosa, por ahí de marzo del 2000 la Secretaría de Hacienda detectó que había unos aviadores que recibieron recursos sin ser parte del gobierno. Exacto. Y resultó que los aviadores eran ellos, eran el equipo de Fox, que apareció la partida, Ahí, no existía, exacto. no existía por ley, la improvisó Zedillo. Así es. Y se le entregaron estos recursos, ya después se supo. Así que sabremos si se están usando o no finalmente este dinero. Sí, y dentro de todo el simbolismo que representa lo que vimos hoy, me pareció importante también ver la imagen de la derrota. El presidente Peña fue derrotado en toda la línea por el que tenía a su derecha, Andrés Manuel López Obrador. No es solamente una alternancia lo que se viene. La derrota del presidente Peña y de su equipo es también la derrota de un proyecto de nación y es la derrota de un partido histórico, el PRI, que difícilmente se volverá a levantar de esta. Sí, cuyo destino desconocemos. ¿Estaban todos? ¿Los vieron ustedes a todos, a los secretarios de Estado? En estas imágenes vemos prácticamente a todos. No sé si les llamó la atención la ausencia de alguno. Hubo uno que no estaba arriba, Alfonso Durazo, pero sí estuvo en el evento. Probablemente se quedó abajo por el hecho de que no tenía homólogo. Claro, no hay contraparte. No hay contraparte esa secretaría en no existe la hoy en día. administración actual. Y el secretario de Educación, Otto Granados, yo no lo vi porque estaba en la inauguración del ciclo escolar que comenzó el día de hoy. Y del otro lado tampoco vi a Esteban Moctezuma, por cierto, pero a lo mejor por esto que señalas, es decir, hoy inició el ciclo escolar para educación básica en todo el país, ¿no es cierto? Exacto, pero en todo caso son detalles, son es el color. Lo fuerte es el hecho mismo de una transición tersa y que se mantienen las diferencias muy grandes en el caso de la reforma educativa, que se trataron con guante de seda, pero tampoco ocultaron sus diferencias, claro. Y el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. Dice el presidente Peña, nosotros vamos a seguir con nuestro calendario, nuestras obras. Si lo van a cambiar, aceptamos muy bien la consulta que le van a hacer al pueblo para que decida, pero nosotros vamos a seguir los trabajos. Claro, así de sencillo. Vamos a hacer una pausa. Tú decías inédito y extraordinario. Llevamos Zedillo Fox, Fox Calderón, Calderón Peña y esta. En ninguna de las tres anteriores habíamos visto una reunión de gabinetes de esta naturaleza con ellos. Es que la designación del gabinete, también se nos olvida, era posterior, en la claro. víspera, el 31 el 30 de noviembre. Sí, y el señor López Obrador ya lo tiene todo. Sí, ya está. Salvo defensa y marina. Que bueno, ese tiene su propio proceso. Tema que salió ahí en el evento, por cierto. Vamos a mensajes, no se vaya. Otro evento importante del día de hoy es la reaparición flamante, estelar en opinión de muchos, del Bester Gordillo. Volvemos.
Elba Ester Gordillo, 5 años en la cárcel estuvo y hoy reapareció flamante. Vea usted, yo no sé si alcanzó el tiempo, pero bueno, se ve mejor de cómo estaba cuando se fue, oye. Yo no sé si... Digo, yo sé que en la cárcel enfrentó problemas de salud, enfrentó... no sé si esto es resultado de una dieta, pero se ve muy bien. Regreso estelar del Elba Ester Gordillo, conferencia de prensa en un hotel en pleno Polanco, y no de los baratos, piense usted, bueno, creo que ahí no hay nada barato, pero dijo 2 cosas: soy libre, presentó ahí un documento y lo levantó, que es pues el fallo judicial, donde los cargos son sobreseídos. Ojo, porque luego van a decir que la exoneraron, y que bueno, no, un juzgado decidió no continuar con la causa, a lo mejor por falta de evidencia o por diferentes cosas. Dijo eso, y luego dijo: la reforma se ha derrumbado, dijo, la reforma educativa. Ahí hay todo un debate ahora, Enrique Pablo, porque bueno, ella en el momento en que recupera su libertad, pues recupera sus derechos políticos, pero no necesariamente sus derechos sindicales, ¿no es cierto? Es decir, el que ella regrese en automático al cargo que tenía como presidente del sindicato, pues esto ya no es posible, no solamente porque ella y otro señor, sino porque cambiaron los estatutos, ¿no es cierto? No, en automático no, tienes toda la razón, pero puede ejercer sus derechos porque está en libertad. Libre, claro. Y puede regresar a la dirigencia sindical sin lugar a dudas. No necesariamente ella como persona, sino como habitualmente lo hace, de poner a alguien muy cercano a ella. Vamos a ver qué tanto terreno avanzó Juan Díaz de la Torre, pero aquí viene un cambio importante. O sea, lo crucial del día de hoy es que ella dice: regreso, estaré junto a los maestros, y de su lado tiene nada menos que a la buena voluntad del presidente electo y la amistad entrañable de 2 miembros del gabinete. 1, nada menos que el secretario de Educación Pública, y 2, el poderosísimo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Creo que la maestra tiene el campo, si no despejado, bastante expedito para regresar a controlar el sindicato. Y esa es la mala noticia de hoy, en mi modesta opinión. Cuidado, la educación puede volver a manos de los sindicatos. Todo parece indicar así. Habló de 3 personas sin mencionar sus nombres. Habló de un traidor, habló de un personaje que se encargó de difundir propaganda, y habló de que alguien la convirtió en chivo expiatorio, pero no mencionó a nadie por nombre ni apellido. Que cada quien se ponga su saco, ¿verdad? el saco. Seguramente habrá varios que teman esta percepción. Creo que Juan Díaz de la Torre tiene los días contados en la presidencia, en la dirigencia del CENTE, no solamente por el regreso del Elba Ester, sino porque con la posición que hoy fue ratificada en Palacio Nacional por parte de Andrés Manuel López Obrador, de echar abajo la reforma, se va a acabar la reforma educativa, con lo que implica. Ya después precisó, fue muy interesante, y habrá que ver qué implica el matiz. Dice, bueno, se va a acabar esta,
Sí, habrá otra. Viene otra reforma educativa en donde van a participar los maestros. Entonces, me parece que claramente se está anunciando una reorganización del sindicato y un cambio que, para empezar, basta con una modificación legislativa, con una modificación de la ley del servicio docente. Bueno, tú sabes así es. Esto, y con eso simplemente se le quita el carácter obligatorio a la evaluación, o al menos que el no evaluarse tenga alguna implicación de carácter laboral. Entonces, ese es uno de los temas centrales sí, de la ley del servicio profesional docente, pero hay otros muchos, ¿no? Sí, muchísimo El más. modelo educativo, que por cierto entró en vigor hoy. Entró en vigor el nuevo hoy, modelo educativo. y debo comentar que los maestros participaron en la Claro, confección hubo foros, del modelo claro. educativo. Hubo cientos de miles de maestros que participaron presencial o de manera online en el nuevo modelo educativo, Claro, y en todo claro. este proceso de reforma. Es decir, eso de que no se consultó a los maestros es cuento, no se consultó al sindicato y no se consultó a la profesora Elbester Gordillo. Eso es lo que yo veo grave. El tema patrimonial es importante. Bueno, ella dice que heredó de su mamá, que era maestra rural, 370 millones de pesos, de los cuales 145 millones fueron en dinero en efectivo, más los dos departamentos en San Diego, más la casa en Las Lomas, más el departamento en Polanco, más una serie de bienes que le permitían gastar 38 millones de pesos en esta tienda famosa Neiman Marcus, señor. Neiman Marcus en Estados Unidos, de un tarjetazo o de varios tarjetazos. Es decir, no quiero entrar a ese terreno porque, aunque sí es muy llamativo para la opinión pública, para mí no es tan importante como la gravedad de que el sindicato retome las riendas de la educación. ¿Por qué? Porque Elbester Gordillo va a ser el mascarón de proa de la nueva reforma educativa. alguien que estuvo ahí presente, o algunos que estuvieron presentes sin estarlo, son los procuradores. Hay que recordar, y lo decías bien al principio, Leo, no se resolvió que no fuera responsable, simplemente la Procuraduría no tuvo la capacidad para soportar las acusaciones que se hicieron en contra del Elbester Gordillo, particularmente la relativa al lavado de dinero, que fue la última y la determinante de su libertad. En algún momento habrá que pasar las cuentas. ¿Quién llevó la investigación? ¿O realmente no había elementos desde que se le aprendió a Elbester Gordillo, o se hicieron mal las cosas? Sin duda. Ahí, sí. Perdón, ahí hay dos elementos. ¿Por qué sale libre? Uno, porque el dinero que supuestamente tomó la maestra Gordillo era del sindicato. Y el sindicato, a estos que califica de traidores, no presentaron denuncia. Es decir, le hicieron el favor de no presentar denuncia. Y segundo, hay un fideicomiso del cual está en el libro de Ricardo Rafael, Los socios del Elbester. Para ella tuvo 1.970 millones de pesos, un apartado para ella. ¿Qué era lo procedente? Acusarla de delincuencia organizada, que ese sí es cargo grave. El problema es que el gobierno no la puede acusar por delincuencia organizada sin inculpar a la Secretaría de Educación Pública, que era la que le dio el dinero. Claro, entonces ahí está el asunto. Claro, pues aquí para bailar hacen falta dos, sí, ¿no? Y alguien entregó el dinero, como alguien le ha seguido entregando dinero al CENTE en esta administración. Mucho está por escribirse en este capítulo, me parece, y lo más grave y lo más preocupante es la educación de los niños y las niñas de México, porque independientemente de que la reforma, esto lo digo a título personal, tenga claroscuros, ya haya espacios para mejorar, para corregir, para esto, pero no podemos dar marcha atrás en un cambio educativo que urge para ponernos a tono con el mundo. Regresar al control magisterial me parece un retroceso político gravísimo, querido Pablo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes estarían preocupados? Bueno, Juan Díaz de la Torre, decías tú, y Luis Castro, este señor que se hizo como el dueño del panal, pero no era suyo, era prestado. Ese señor también yo creo que debe estar preocupado, ¿no? Sí, yo creo, y todo es producto de la estrepitosa derrota de la alianza PANAL-PRI en la elección presidencial. Claro. Y en las elecciones de todo tipo. Viene afilada la maestra, vamos a ver si empieza a cortar. Pero no puede, hay una sociedad vigilante.
Todos sabemos quién es la maestra Elvester Gordillo, por favor. Le va a costar a Andrés Manuel López Obrador y a Ebrard si la impulsa y a Esteban si la impulsa, le va a costar mucho poner a la maestra a dirigir el sindicato tras bambalinas o delante de la marquesina. Les va a costar. La opinión pública, cuidado. No es la misma de antes. No es la estoy misma de acuerdo. antes. Y además sigue quedando el pendiente de los dineros y de los números, ¿no? ¿De Sí, dónde claro. salió tanto dinero? No, que no nos esto de la herencia de la maestra rural, pues es inverosímil. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Hubo un congreso en Morena, se renovaron cargos, volvemos. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Congreso de Morena este fin de semana, un congreso extraordinario para definir el rol, las funciones del partido, pues ahora que iniciará la administración y sobre todo los liderazgos. Quién seguirá en sus cargos, quién no, y la decisión ahí extendida, generalizada, es que pues todos los coordinadores estatales, esta señora, la presidenta nacional de Morena, Jacob Polemski, permanezcan en el cargo un año más. En lo que pues se acomodan las cosas con la nueva administración, ¿no? Pero además este Congreso le dio a la dirigencia nacional el derecho a cambiar a los dirigentes locales, a los dirigentes estatales. Hay que recordar que Morena en sentido estricto no es un partido, exacto. Es un movimiento y tiene este estilo informal de un movimiento. En algunos casos es una coalición de grupos, tanto que esta definición de que la dirigencia nacional tenga este derecho generó descontento. Es la primera vez que vemos en Morena manifestaciones muy claras de descontento de algunos grupos a los que no les gustó esta resolución. Y me parece que es algo que vamos a empezar a ver en Morena. Claro. Es decir, el hecho de que al momento de conformarse como un partido, al tratar de consolidar su organización, va a haber quienes quieran quedar en mejor posición y esto va a provocar ruido, sin lugar a dudas. Otro hecho relevante es la despedida de López Obrador. Yo creo que es más simbólica que otra cosa. Va a seguir manejando el partido, movimiento o lo que resulte, pero por lo menos formalmente pues ya se despidió y se despidió con estrofa de Silvio Rodríguez. Sí, lo vi. Es muy importante que lo menciones también. Llama la atención también, Enrique, este tema de que pues algunos de estos, yo creo, Pablo, esperaban ser llamados al gobierno, ¿no? O tienen todavía la esperanza de ser incluidos en algún gobierno o estatal o federal. Desde luego, es el gran problema que tiene López Obrador. Su discurso fue un mensaje político con contenido, pero con contenido para todos. Sigue queriendo quedar bien con todos. Tuvo para los moderados y tuvo también para los aguerridos, y son los más exigentes, que son bastante en el grupo Morena. Y una frase que no me gustó nada. Dice, cuando se refiere a los que les ganó en la elección y a todo lo que se enfrentó, tengan para que aprendan. Lo gritó, tengan para que aprendan. Y ya es el presidente electo, ya no es un candidato. Es el presidente electo, habla, va a gobernar para todos los mexicanos y puso como su principal meta la reconciliación. No se reconcilia diciéndoles tengan para que aprendan, pero hay que entenderlo en el contexto. Es una reunión partidaria donde hay fuertes tensiones de quienes dicen,
Oye, nosotros votamos para derogar la reforma educativa, Claro. y ahora me vas a hacer otra y una consulta. Votamos en contra del aeropuerto, votamos en contra de la reforma energética y resulta que ya es Vas a ir buena así. y que Alfonso Romo dice, tienes a Alfonso Romo y tienes a fulano y a sutano. Es decir, estas tensiones que señala Enrique las vamos a comenzar a ver al interior de Morena, porque el ya presidente electo algún día dejará de ser presidente electo y tomará posesión y tendrá que definirse con acciones políticas, y ahí vendrán esos estiras y aflojas y choques al interior de ese movimiento que tiene de todo. Ahí hay también posiciones de poder muy apetitosas, me parece. Es decir, porque independientemente de que un grupo importante que acompañó al movimiento en la campaña ahora se va al gobierno y a administrar, pues otros se quedan ahí a repartir candidaturas, diputación y muchas cosas. ¿Quién va a jugar ese papel? ¿Los hijos tocan el güiro ahí? Yo creo Andrés, que José sin lugar a dudas, en diferente ámbito cada quien, pero López Obrador no va a estar ajeno. Es decir, me parece que... No va a delegar, piensas tú. no todo, No todo. no todo. Algunas decisiones importantes como candidaturas a gobiernos estatales, como, digamos, esos son los cargos más relevantes que tendría sobre todo a la vuelta de las elecciones del 20 y del 21, que Sí. son numerosas. Yo creo que ahí va a seguir teniendo un rol muy importante, aunque evidentemente va a tener que dedicarle más tiempo a la administración pública. Bueno. Se lo Obvio, va a demandar. Obvio. Pues sí. Pero es lo que pasaba en algún momento con el PRI, no así con el PAN, pero sí con el PRI. La relación entre el partido que Y el postuló poder, claro. a López Obrador y el presidente López Obrador, cuando ya esté como presidente constitucional, va a seguir siendo el de no una sana distancia, sino una Estrecha. sana Sí, cercanía. lo que no sé todavía es si va a ser de sumisión. Ahí tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que sí, de las dirigencias las pone él. Es decir, si alguien cree que Jacob Polensky llegó ahí por el arrastre que tiene entre las bases, no. Llegó porque así lo considera el jefe nato del partido, el que fundó ese partido, Andrés Manuel López Obrador, y así será sucesivamente. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Pablo. Gracias. Buenas noches, don Enrique. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, la retransmisión de esta muy interesante charla que sostuvimos en la Silla Roja con José Woldenberg acerca del balance general del proceso electoral. Gracias. Buenas noches.